A ver, ¿se ve bien ahí? Perfecto. Ahora sí, doctor. Bien, iniciamos. Muy buenos días con todos los participantes. Le damos la más cordial bienvenida desde el Ministerio de Salud y la Dirección de Infosalud. El día de hoy tenemos esta importante e interesante TeleIC, Teleeducación, Información y Comunicación. Como les había comentado anteriormente, algunos participantes que ya estaban conectados en nuestra sala Zoom, hemos visto todos nuestros titulares del día de ayer asombrados sobre el ataque a una joven por un enjambre de abejas, por abejas. Muchos creemos que estos hechos solo se pueden, pueden ocurrir en el campo, en algún otro lugar, pero no imaginábamos que podría ser en la ciudad. Esta joven fue atacada en el distrito justamente de Jesús María. Para hablar sobre ese tema, hoy tenemos un invitado muy especial. Él es médico infectólogo, es el doctor Manuel Espinosa Silva, quien es médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud, a quien agradecemos, doctor, por su disponibilidad para nosotros, para nuestra Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias de la Dirección de Infosalud, que preocupados por abordar ese tema, hemos tenido a bien inmediatamente lanzarlo para ustedes. Sin más que decir, sin más preámbulos, solo agradecer por la preferencia y acompañarnos esta mañana. Estamos compartiendo el link de asistencia y así también recuerden que estamos en vivo en nuestro canal de YouTube, TeleIC Infosalud Minsa. Doctor, quedamos atentos. Gracias. Muchas gracias por todo, ante todo, buenos días. Gracias por la invitación. En verdad, cuando hablamos de accidentes por animales ponzoñosos, el tema es amplio y va a depender sobre todo la forma de enfocarla y la forma de actuar con relación al lugar donde nos encontremos. Me refiero a qué tan frecuentes son este tipo de accidentes, qué creencias tiene la población, cómo ellos pueden reaccionar ante un tipo de accidente como el que usted mencionó, que ocurrió en Jesús María, en forma súbita e inesperada, en un lugar donde no es frecuente reportar ese tipo de accidentes, sobre todo por la temporada, me refiero al clima, el lugar, no es un lugar de crianza de abejas. Las abejas para nosotros son insectos de un grupo llamado Hymenopterus, al cual pertenecen los abejorros, las avispas, las hormigas y por supuesto las abejas. Cuando hablamos de abejas, también debemos entender que hay abejas europeas comunes, ¿no? Que son las abejas de la miel, que fueron importadas hace algunos siglos, pero también tenemos abejas llamadas africanizadas, que son una mezcla, nosotros le decimos híbridos, ¿no? Son mestizas que se cruzan con la europea común, pero cuyo origen de agresividad son propias de abejas africanas, que también hace varias décadas en Brasil, en un lugar de investigación, se escaparon varias hembras y salieron, ¿no? Al escaparse a formar sus enjambres y luego se convirtieron en una plaga. Y esta plaga, digamos, al final ocurrió que avanzó por todas las Américas, incluso se fue hacia Norteamérica, ¿no? Y luego de eso empezó a avanzar y a mezclarse con otro tipo de abejas. Pero es importante, cuando hablamos de esto, avanzar un poquito con relación a qué riesgos tenemos en nuestro medio. Para empezar, acá ven ustedes símbolos que ya no se usan en este momento, pero que yo los pongo por respeto porque una gran parte del aprendizaje que tuve, que mucha de mi generación tuvieron, apareció en el Ministerio de Salud, que va cambiando de símbolos de gobierno a gobierno. Nuestro escudo patrio nacional, en este caso es el escudo, digamos, que empleamos en banderas que pertenecen a instituciones, sobre todo de Fuerzas Armadas, y al símbolo anterior del ex Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, que se llamó OGE, Oficina General de Epidemiología. Una encuesta, un cuadro bastante antiguo, pero que nos hace ver básicamente cómo es el reporte de los accidentes por animales ponzoñosos. Y ven ustedes que están acá serpientes venenosas, ofidios, arácnidos y otros más. Y ven que
que en general, digamos, por meses del año y por años se reportan en forma diversa y al final nos encontramos con que existe un alto subregistro. Ese tipo de accidentes usualmente no se reportan porque no le dan importancia, porque es frecuente, porque creen que pierden el tiempo. Solamente se reportan accidentes como el que vimos en televisión, donde no es usual y ahora con los sistemas de comunicación, nuestras cámaras inteligentes, que la gente graba todo y a veces por grabar no hace lo correcto, se demora mucho en actuar. Aunque sí vimos que en este caso las personas intentaron ayudar a la afectada, ¿no? Entonces, estos animales tienen un tipo de toxina, un tipo de veneno que al contactar con nosotros de diversas maneras, ya sea por cerdas urticarantes, ya sea por aguijones, ya sea por sistemas que producen mordedura, como serían las serpientes o las arañas, nos inoculan, nos inyectan esta toxina que estos seres lo usan, la mayoría de ellos, por dos motivos. Uno, para defenderse, ¿no? Para evitar ser agredidos, y una vez que los animales aprenden que es peligroso, dejan de fastidiarlos, pero para esto muchos animales con ponzoña ofrendan sus vidas y otros lo usan para alimentarse, tal como ocurre con las serpientes y las arañas, que inoculan además enzimas que empiezan a digerir a sus víctimas. Eh, ya se mencionó, digamos, que estos animales pueden morder, pueden picar o pueden contactar. Rápidamente, solamente decirles que hay diversos efectos de estos venenos. Este conocimiento corresponde más al ámbito médico, más de toxicólogos, más de repente infectólogos, e incluso en este momento que hablamos de una sola salud, o mejor llamado de repente una salud, vemos que hay factores ambientales, hay factores del mundo animal y hay factores de la salud humana que interactúan justamente en la aparición de las expresiones clínicas de uno u otro accidente. Eventualmente, cuando encontramos a alguien que no puede dar cuenta de lo que le pasó, es muy importante la capacidad de quien lo atiende para intentar interpretar y poder de repente adelantar una hipótesis si se trata de una enfermedad neurológica, si se trata de repente de una toxina tomada en forma accidental o de repente eh, en un tipo de agresión personal, como podría ser una agresión sexual, o se trata de un accidente por la picadura de un animal ponzoñoso. Sabemos que esos venenos, una vez que entran al cuerpo, cuando son producidos por animales o insectos, se van a diseminar poco a poco por el llamado sistema linfático y poco a poco van a hacer sus acciones. Acá tenemos un pequeño cuadrito. La idea es solamente que ustedes vean que hay una serie de accidentes que uno tiene que intentar discernir rápidamente, ¿no? Y hay efectos que pueden afectar la coagulación sanguínea. Una vez que se expresan, pueden producir sangrados. Otros van a producir lesiones en la piel destructivas, entre comillas, gangrena. Otros van a producir alteraciones del sistema nervioso central, alteración de la visión, visión borrosa, baja la presión, de repente falta de movilidad en algunos músculos que le impiden respirar, caída de la mandíbula, caída de los párpados. Otros van a provocar anemia aguda, pero básicamente por destrucción dentro de los vasos sanguíneos, de los glóbulos rojos, ¿no? Entre muchos otros efectos que pueden producir. Y este cuadrito, que es el que quiero presentar de inicio, antes de hablar de las abejas, son los accidentes que con más frecuencia se reportan en el país. Ustedes verán que aquí pongo en primer lugar los accidentes por un tipo de arácnido, en este caso me refiero a los escorpiones, eh, y el más conocido por nosotros en la costa es el alacrán, que tiene toxina, es una neurotoxina, pero que usualmente no es letal para el ser humano. Me refiero al género Agruroides, pero en cambio existe otro escorpiónido muy parecido a nuestro alacrán costeño, que son del género Titius, que sí pueden producir manifestaciones graves e incluso la muerte en poblaciones vulnerables, como serían niños, adultos mayores y personas que tengan alguna enfermedad crónica, por ejemplo, hipertensión arterial,
diabetes mellitus o algún tipo de cardiopatía o nefropatía. Después vienen los accidentes por mordedura de arañas. La más conocida por nosotros es la araña casera, General Oxoceles. Ofidismo hace referencia a mordeduras por cualquier tipo de serpiente venenosa. Y lo que vamos a revisar muy rápidamente con relación al accidente que hemos visto en este momento es justamente las picaduras por himenópteros. Ahí tenemos justamente las abejas, a las avispas, a las hormigas y a los abejorros. Hay otros insectos que producen también toxinas y venenos, sí. Hay algunos tipos de orugas, también como adultas mariposas. Hay algún tipo de escarabajos que también provocan accidentes. Y también existen animales acuáticos, celenterios, medusas, corales y un tipo de peces como las rayas que también producen toxinas y producen accidentes cuando uno se introduce en el mar o se introduce en ríos, en donde sabemos que este tipo de especies abundan, como ocurre en muchos ríos de la selva. Ahí tienen ustedes al Titius, un escorpiónido, para nosotros peligroso. Acá vemos las partes del Titius, acá vemos un pequeño alacrán, muy conocido por nosotros. Yo desde niño he visto alacranes, siempre he vivido en Santiago de Surco y siempre encontraba este tipo de animalitos, de artrópodos, incluso si son hembras, las crías están sobre su lomito. Nos gustaba jugar un poquito con ellas, pero siempre hay un riesgo de accidente, de ser picado. Eh, Arañas de diverso tipo, ya conocemos, algunas son de la costa, otras son de zonas altoandinas, incluso de sierra, como la viuda negra, de áreas rurales, zonas de cultivo. La araña casera en las casas, en los domicilios de diversos lugares, que ya no se centran solamente en las casas, sino también vemos en lugares altoandinos, como en el Cusco, o lugares selváticos, como Pucallpa, por ejemplo, donde por el transporte del ser humano también llevamos los huevos de las arañitas y encuentran un nuevo nicho ecológico, donde también se empiezan a diseminar y poco a poco empiezan a producir accidentes. Las tarántulas, estas arañas peludas que a veces nos dan mucho temor, pero que usualmente son para el ser humano de baja letalidad si es que somos mordidos. Es más, difícilmente vamos a tener ese tipo de accidente porque sus quelíceros, entre comillas, sus colmillitos son pequeños y no se adaptan mucho para poder morder. Y aquí vemos ya lo que queríamos escuchar, ¿no? Los accidentes por himenópteros, por avispas, por abejas, por abejorros, por hormigas, incluso hay hormigas bastante grandes que en la selva las llaman isula, cuya picadura produce un efecto de dolor bastante intenso. Entonces, hay varios mecanismos por los cuales su toxina o veneno produce daño. Aquí vemos justamente a la abeja europea común, la más relacionada justamente a la producción de miel. Tenemos incluso muchos apicultores que las crían para la producción de miel, pero también sabemos que muchas de esas abejas en nuestro medio en este momento son abejas híbridas. ¿Qué son híbridas? Son abejas mestizas. Son cruces de abejas europeas comunes que llegaron en el pasado con abejas africanas. Por lo tanto, también les llamamos abejas africanizadas, que ante estímulos diversos, como la muerte de una de ellas, que provoca la emanación de olores o mensajes, feromonas, ruidos molestos, e incluso algunos perfumes de personas, hacen que se vuelvan muy agresivas porque son territoriales y de inmediato salen a atacar. Muchas veces en forma accidental, en nidos, en panales que son silvestres o que no son parte de una crianza de repente comercial, pueden ubicarlas en cualquier lugar, en una casa abandonada, en un árbol bajo sombra, y uno a veces accidentalmente puede tumbarlas o alguien las tumba o el ruido puede ser muy molesto, entonces salen para defender su territorio y empiezan a atacar rápidamente. Aquí vemos justamente al centro, vemos al zángano, ya todos sabemos su función, que básicamente es reproductiva, a la hembra, la reina, ¿no? Que crea las colmenas y que
solamente puede haber una reina en cada panal y las reinas jóvenes que nacen tienen que salir bajo un llamado vuelo nupcial para luego formar su propio panal. Y aquí tenemos a las obreras, ¿no? Que son las más importantes, son las que van a trabajar constantemente con relación básicamente a vegetales, a plantas que producen flores, que tienen polen, que tienen néctar, para poder empezar a formar los panales en donde la miel para ellos es un alimento importante para la crianza de sus larvas. Ya vamos acá a ver un accidente, ¿no? Ya rápidamente nos ubicamos. Las causas, vuelvo a repetir, son diversas. La sensación del grupo de sentirse agredidas, eh, la liberación de feromonas por el daño que uno puede hacer a una de las abejas, que provoca en todas la agresividad y el sentido de defensa de su territorio. Entonces vemos aquí una picadura justamente. Vamos a intentar ver la ampliación y vemos acá esta persona que ya fue rapada, ¿no? Tiene cientos de picaduras, ya aquí en cada lesión eritematosa, con una lesión puntiforme al centro, hubieron aguijones clavados. Acá tuvieron que sacarle todo el cabello y tuvieron que sacarle rápidamente cada uno, cada una de las lancetas que en las abejas también produce la muerte de la abeja porque no puede liberarse y parte de sus vísceras también se quedan al intentar liberarse. Pero la glándula inyecta el veneno y tiene un pequeño músculo que se sigue contrayendo, mientras que siga clavada, va a seguir inoculando más toxina, más toxina, más toxina. Por lo tanto, es importante extraerla lo antes posible. Acá se ve mucho más claro, miren, acá están las lancetas de las abejas clavadas, ¿no? Que aún no han sido extraídas y que mientras que sigan clavadas, las glándulas van a ser siempre comprimidas para que sigan inyectando la toxina. Aquí está la apis mellifera, ¿no? Están acá en conjunto en su panal y acá pueden ver ustedes una serie de efectos que pueden producir en base a factores, a sustancias químicas que van a provocar en el ser humano daño a nivel de la piel, daño incluso a nivel sistémico si la toxina ingresa a nuestro cuerpo. Como ustedes pueden ver, son diversos compuestos, donde los más importantes son la melitina 1 y melitina 2, la apamina, que es una neurotoxina, entre otras toxinas que provocan inflamación local. ¿De qué depende que una persona tenga algún tipo de sensación o molestias? Como ustedes pueden ver, va a depender mucho del lugar donde uno es picado. Por ejemplo, si entra una abeja dentro de mi cavidad oral y se va hacia la parte posterior del paladar, muy cerca a donde empiezan mis vías respiratorias, la picadura a ese nivel va a provocar que por dentro se hinche y al hincharse rápidamente va a provocar dificultad respiratoria. Esto que yo les hablo es algo puramente mecánico, porque entró la abeja dentro de mi boca. También va a depender el efecto en el cuerpo según el número de picaduras que tenga. Va a ser diferente a que yo tenga 2 picaduras, a que tenga 500 picaduras, 1500 picaduras o más. Se dice que la dosis letal para el ser humano podrían ser 50 o más picaduras, pero vuelvo a repetir que esto es relativo y va a depender mucho de la condición de la persona, de su edad, del sexo y de repente de alguna condición médica que pueda tener. Pero existen otras condiciones en las que la persona es alérgica a este tipo de picaduras. Hay gente, hay personas que no saben que son alérgicas. Basta una picadura para que esta persona pueda presentar una reacción grave que podría llevarla a la muerte. Esta reacción alérgica se llama anafilaxia o síndrome de envenenamiento por picadura de himenópteros, en este caso abejas. Esta reacción anafiláctica, que es propia de la persona, que es una condición que a veces no la saben, que no la conocen, felizmente tarda un poco en presentarse. Usualmente, desde que es picado, hay dolor hasta que empieza a presentar, por ejemplo, aparición de ronchas en el cuerpo,
hinchazón de los párpados, de los labios y de repente hasta dificultad respiratoria, pasan en promedio 30 minutos. Por lo tanto, es fácil darse cuenta que esta persona en ese tiempo sí es alérgica y buscar ayuda de inmediato. Una sola picadura no tiene por qué producirnos hinchazón de párpados, hinchazón de labios y mucho menos dificultad respiratoria y mucho menos ronchas por todo el cuerpo. Cuando esto ocurre, y yo lo veo ir apareciendo en el transcurso de los minutos, sé que podría ser grave y que la persona podría morir si no llega a un centro asistencial en donde puedan auxiliarlo rápidamente. Lo que hacemos ante este cuadro de alergia o anafilaxia es de inmediato colocar un medicamento conocido como epinefrina o adrenalina. Por supuesto, lo ideal es que en el centro, en el puesto, ni bien llegue la persona, es evaluada de inmediato, se le pone una vía periférica para el manejo posterior y rápidamente, con los controles vitales, se decide el manejar al paciente con ciertos medicamentos, donde el más importante va a ser la epinefrina. Luego podrán poner, si quieren, antihistamínicos, podrán poner corticoides, pero lo más importante en este caso de anafilaxia, incluso en una entidad llamada edema angioneurótico, que va justamente a producir dificultad respiratoria, el uso de este medicamento es vital para poder salvar su vida. Esto es la primera picadura. En la segunda picadura, ya sabiendo que es alérgico, ya no van a pasar 30 minutos. El tiempo que se presenten estos síntomas graves se va a reducir a la mitad, más o menos 15 minutos. En la tercera ocasión va a durar mucho menos, posiblemente 7 minutos. Y así, conforme se sigue exponiendo a picaduras de esta envergadura directamente de las abejas o himenópteros, la presentación va a ser cada vez en menor tiempo, hasta que en gente muy sensibilizada pueden pasar solamente segundos desde que sea picado hasta que se pueda producir la muerte. Por eso que estas personas calificadas como tales se les aconseja vivir en lugares donde no tengan ningún tipo de riesgo para tener este tipo de accidentes. Estas personas deben llevar incluso una placa en donde digan su condición de ser alérgicos a la picadura de este tipo de insectos y deben llevar en el bolso o en el maletín el antídoto. Me refiero a la epinefrina precargada en una jeringa para actuar de inmediato. Usualmente la picadura cuando aparece inicialmente da dolor, un dolor que se va rápidamente pero que deja, como ustedes han visto en las fotos, una lesión media rojiza, puede también provocar un poquito de picazón y una leve hinchazón que puede durar algunas horas hasta algunos días. Acá ustedes pueden ver cómo es el saco de veneno y cómo está acá el aguijón que se clava en la piel. Y les repetía a ustedes que este saco de veneno está asociado a fibras musculares que mientras que siga clavada en la piel y nadie saque el aguijón, esta glándula, este saco se sigue contrayendo, inoculando más y más veneno. Acá vamos a ver fotos justamente de algunas reacciones, acá una reacción local por una picadura de avispa, miren el pie normal no picado y el pie que fue picado, donde se ve aumento de volumen, hinchazón y se ve el color rojizo que implica un cuadro inflamatorio por las toxinas. En otras personas, la picadura pudo ser en cualquier otro lugar, en la cara, en el cuello, pero da una reacción sistémica. De inmediato se enroncha completamente. Miren esta persona, donde se ve justamente lesiones, ¿no? Enrojecidas, pero además ha formado pequeñas ampollas, ¿no? Que dan dolor y mucha picazón. Y este es en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, esta lesión que ustedes ven es por la picadura, no de una abeja ni de una avispa, son por las llamadas hormigas del fuego, como podría ser una isula, por ejemplo. Aquí vemos ya personas, ¿no? Con picaduras que han provocado justamente en el nivel local aumento de volumen. Nosotros le decimos edema. Y miren cómo esta parte de la cara, digamos, el volumen en un tejido bastante laxo, como el tejido cercano al párpado,
hace que pierda el contorno ocular, en este caso del globo ocular izquierdo. Y acá vemos una mujer picada, picada no en la cara, sino picada en alguna parte del cuerpo, pero que esta mujer es eh, alérgica a la picadura de abejas o de avispas, y miren en pocos minutos cómo toda la cara se enrojece, los párpados se dematizan, se hinchan, luego viene el hinchazón posiblemente también de labios, y luego la hinchazón o edema de la glotis que provoca asfixia y puede ser causa de muerte, si es que no en el trayecto también provoca hipotensión y la hipotensión provoque falla multiorgánica. Aquí vemos en esta explicación que 500 picaduras para un niño pueden ser letales, aunque, vuelvo a repetir, para algunos trabajos de investigación se considera que 50 picaduras podrían ser ya causa de peligro de muerte para una persona vulnerable. Para una mujer adulta, 1100 picaduras ¿no? Son también las que pueden provocar justamente este problema de muerte, y para un hombre adulto, 1400 picaduras pueden provocar la muerte. Básicamente, el que es alérgico debe evitar exponerse a este riesgo. Y vuelvo a repetir, el caso que ocurrió en Jesús María es un caso bastante inusual. No es frecuente que ocurra en una ciudad donde no tenemos panales de abejas, no tenemos casi ni flores de las cuales ellas puedan alimentarse y producir sus panales. Pero todo es posible, pueden ser de repente panales silvestres, panales muy pequeños en donde se cría un número muy pequeño de abejas, pero por lo visto hemos visto posiblemente cientos de abejas que atacaron a esta persona. Eh, Pueden haber muchos más síntomas. Acá vemos también otro himenóptero. Acá vemos a la paraponera clavata, llamada en la selva peruana Isula. Otro himenóptero, una hormiga bastante grande, pero que también tiene su toxina, puede provocar lesiones neurotóxicas bastante graves, un dolor intenso. Si es en la mano, el dolor avanza por todo el antebrazo, el brazo, luego se localiza en el tórax y la persona siente morirse, siente que se le cierra el pecho por el dolor tan intenso. ¿No? Son accidentes de niveles locales que pueden presentarse, y que siempre es importante quien viaje a áreas endémicas de ese tipo de insectos, conocer y viajar con gente que conozca el manejo de ese tipo de accidentes. Hasta aquí he hecho un breve resumen de lo más importante con relación a los accidentes llamados himenopterismo. Hay muchos más accidentes, por supuesto. Acá vemos algunos por mariposas, por orugas, que incluso pueden ser también mortales. En el caso de esta lonomia, hay otro tipo de accidentes por las llamadas orugas peludas, que ocurren mucho en la cosecha del café, en zonas como Oxapampa, Satipo, Chanchamayo, entre otras, San Martín. Hay otras por escarabajos en el norte del país en tiempos de fenómeno del Niño. La enfermedad se llama enfermedad de latigazo, producido por un coleóptero o escarabajo llamado Paederus bider. Gracias, más bien, por su atención. No sé si habrá preguntas en este momento. Muchas gracias a usted, doctor, por esta importante TLIC. Agradecerle por acudir a nuestro llamado, doctor, y invitarlo. Además, queremos aprovechar la oportunidad para invitarlo a que también usted nos pueda dar una telecapacitación para todos los profesionales. Vamos a coordinar por interno con usted y esperamos que nos pueda apoyar. Vamos a pasar en este momento a la ronda de preguntas. Recuerden que el chat lo tienen habilitado para realizar sus preguntas, sus consultas, sus comentarios. Hoy estamos con el doctor Espinosa Silva. A ver, Petronila nos está preguntando cómo se aplica la epinefrina, doctor. Y este medicamento no puede ponerlo cualquiera, ¿no? Para empezar. Pero sí, las personas que están entrenadas, porque son alérgicas, se lo pueden poner en cualquier momento. Puede ponerse en verdad en cualquier parte del cuerpo que tenga tejido celular subcutáneo, vale decir grasa. Usualmente, para la gente común, no lo ponemos en el músculo y no lo ponemos directamente a un vaso sanguíneo.
lo ponemos en un tejido graso. Si ustedes me están viendo, posiblemente lo ponga, ¿no?, en el brazo haciendo un pliegue. Disculpen, puede ser acá, hago un pliegue, ¿no? Hago un pliegue y la agujita la clavo bajo el pliegue en forma horizontal y aplico usualmente entre 1/3 a mitad de la ampolla inicialmente. Este medicamento puede provocar hipertensión. Lo usamos en caso de necesidad y en personas que son alérgicas. Luego esperamos 5 minutos, a veces 10, para ver que la persona se sienta mejor, que la picazón vaya bajando, que la presión arterial se vaya normalizando, que la hinchazón de los párpados y los labios disminuya antes de decidir una segunda apuesta. Lo que yo les menciono en este momento es una acción de emergencia para quien sabe que es alérgico. Entonces, lo ideal es que, como es de emergencia, de inmediato esta persona acuda a un centro asistencial diciéndole básicamente que tiene esta condición, que ya hizo tales acciones y que se expuso a riesgo. Hasta ahí puedo avanzar un poquito con lo que ustedes están preguntando. Sí, disculpen, está viniendo cantidad de llamadas, pero... No sé si habrá alguna pregunta más. Muchas gracias, doctor, por esta respuesta. Continuamos con las preguntas. Dice, buen día, doctor. ¿Cómo se debe actuar en un lugar donde no se tiene epinefrina, en una zona lejana, fuera de un puesto de salud? Por favor, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Claro que sí, doctor. Dice, ¿cómo se debe actuar en un lugar donde no se tiene epinefrina, en una zona lejana, fuera de un puesto de salud? La pregunta es buena. En verdad, vuelvo a repetir que nos da un poquito de tiempo desde la aparición de los primeros síntomas. Acá lo que va a llevar a la muerte es el edema básicamente de la glotis. La entrada al sistema respiratorio está acá en la garganta, por dentro, ¿no? Es una aperturita pequeña que si se edematiza se cierra y no puedo respirar. Entonces, ¿qué hacer si yo no estoy entrenado para manejar este tipo de pacientes? Y la falta de aire lo va a llevar a la muerte, también rápidamente. Entonces, lo que debe pasar aquí es que tenemos que hacer una traqueostomía. Y eso es más difícil si no estoy entrenado. ¿Qué es eso? Tengo que abrir en la tráquea, cortar, ¿no? Y abrir la tráquea y poner un pequeño tubito, un lapicero o algo para que esta persona pueda respirar y llegar a un centro donde puedan darle la ayuda necesaria. Yo sé que lo que yo les digo es muy difícil si la persona no está entrenada. Por lo tanto, si la persona empieza a tener los primeros síntomas de lo que sería alergia por una simple picadura de abeja, tendrían que llevarlo lo antes posible, de la mejor manera, a un lugar donde puedan darle asistencia. No hay otra manera. Podrían, si desean ellos, ponerle corticoides, antihistamínicos, pero una verdadera anafilaxia, eso no va a funcionar y la persona lamentablemente va a fallecer. Y esto no es infrecuente. Cada año se reportan cientos de personas que mueren por anafilaxia por no haber podido recibir el tratamiento adecuado. Muchas gracias, doctor. Una pregunta que tenemos aquí a continuación es, ¿cómo se manejaría en un paciente que después de 8 horas de haber sido picado por abeja en antebrazo y que solo presenta eritema de regular tamaño alrededor de la picadura? Ya, ese es un caso más sencillo. Es lo que mencionábamos, que era una reacción inflamatoria local que se inicia a los pocos minutos con gran dolor, luego se va el dolor, queda el color rojizo y luego se hincha. Entonces, para eso sí podemos usar, si deseamos, antihistamínicos por vía oral. Hay una serie de antihistamínicos genéricos, cetiricina,
loratadina, clorfenamina, pero lo que actúa mejor son los corticoides a nivel local. Cualquier crema que tenga corticoides a nivel local que se puede frotar en el área afectada. La que uso más y es frecuente su uso, es genérica en este momento, es barata, es el clobetasol. El clobetasol a nivel local se frota y puede repetirse esta frotación cada 8 horas. Y en verdad, después de la frotación, después de 20 minutos, baja tremendamente, baja el color, baja el edema y la persona mejora. Pero siempre es bueno, vuelvo a repetir, después de este manejo inicial, acudir a un centro asistencial para que un ojo experto, una mano experta, pueda reevaluarlo y dar su verdadera condición, dando un diagnóstico y un tratamiento. Gracias, doctor. Vamos a continuar. Dice, buenos días, doctor. Excelente ponencia. ¿Las abejas son peligrosas? ¿Cómo espantarlas sin hacerles daño? Las abejas en general no son peligrosas, ¿no? Sobre todo si están en su hábitat, digamos, usual, que es el campo, con flores y con un apicultor que sepa manejarlas. Eh, lo ideal es que cuando ustedes vean un panal, de repente en una ciudad, un panal que ellas mismas hacen, sobre todo esto es más frecuente con avispas, son como pequeñas bolsitas calcáreas que están impregnadas y ven ustedes volar. Llamar a la sanidad local, ellos de inmediato van a emplear un poco de humo para aturdirlas, ¿no? Para evitar la liberación incluso de feromonas que hacen que se pongan agresivas, cubren el panal de forma completa, ¿no? Para que no puedan salir y agredir, lo cierran y lo retiran y lo reubican en otro lugar. Pero por favor, esto lo hace gente experta, gente que está preparada, ¿no? A veces uno quiere hacer todo, pero por hacerlo se va a perjudicar más. Gracias, doctor. Y vamos a finalizar con esta pregunta. Dice, la picadura de hormiga también es de cuidado, porque a mí me pasó y el dolor era intenso en mi brazo. Había un punto y alrededor eritema. Me sentía mareada y me fui al hospital. ¿Cómo manejar una picadura de hormiga? ¿Las hormigas son peligrosas? Gracias por la excelente ponencia. Ya. Con relación a las hormigas, hay diversos tipos de hormigas. No sé en qué lugar ocurrió, si fue en la costa, yo asumo que fue en la selva posiblemente. Hay las conocidas hormigas de fuego, ¿no? La tangarana, por ejemplo, van en grandes cantidades, también tienen su pequeño aguijoncito, eh, inyectan neurotoxinas. La isula, ¿no? La que es bastante grande, es solitaria. Sí, esas picaduras de ese tipo de hormigas pueden ser peligrosas, sobre todo en personas sensibles y vuelvo a repetir, vulnerables. En el caso de Isula, es peligrosa en personas que son hipertensas, mal controladas, en diabéticos, en adultos mayores, en niños, muy dolorosas. El manejo es sencillo, básicamente porque usualmente esa toxina, si no es alérgica a la persona, puede controlarse para empezar el dolor, que es bastante intenso, con un analgésico. Por ejemplo, paracetamol, que es bastante seguro. En un adulto, 1 gramo, que serían 2 tabletas de 500 miligramos, va a calmar el dolor en un lapso de 15 minutos. A nivel local, si la picadura fue reciente, lo que al menos se empleó más es tintura de yodo. La tintura de yodo solamente actúa a nivel superficial, porque la picadura es superficial. La tintura de yodo eh, inactiva las proteínas de la toxina de la hormiga en este caso. O sea, si bien es cierto, es muy superficial, penetra lo suficiente para que al interaccionar con la toxina, que es la que me provoca el dolor local, entren en una reacción que inactiva en parte ese veneno. Y a los pocos segundos el dolor calma tremendamente. ¿Ya? Bueno, yo sé que casi nadie carga en un botiquín tintura de yodo, pero es lo que yo más uso en un caso de emergencia. El paracetamol va a actuar en un lapso de 15-20 minutos, donde tienen que aguantar el dolor, y también va a ser útil para bajar ese enrojecimiento y ese hinchazón leve el uso de cremas que tengan corticoides, por ejemplo, clobetasol. Doctor, y en relación al antihistamínico vía oral, ¿cuál es el que se debe usar para la picadura? En verdad, el que tengamos, el mejor antihistamínico es el que yo tenga a la mano en ese momento. No, la gente tiene más en este momento, por frecuencia, dos antihistamínicos. Uno es la cetiricina,
que se vende en forma incluso libre en diversos establecimientos. El otro es la loratadina. Por supuesto, son medicamentos, ambos tienen la especificación para un adulto de 10 miligramos, bastaría tomarlos. En algunos lugares todavía toman clorfenamina, tomamos usualmente 4 miligramos cada 8 horas, aunque algunos producen somnolencia. Sería el que podrían tomar para el caso básicamente de esa molestia que es básicamente la picazón persistente, el enrojecimiento y la leve hinchazón que puede producir en el área de la picadura. Vuelvo a repetir, es importante que siempre intenten acudir al centro asistencial más cercano. Es muy importante porque dar una consulta a distancia, y no tomen que lo que yo hablo como una consulta a distancia, no es ético, porque yo no veo al paciente. Un médico cuando ve a un paciente lo mira, y nosotros como médicos decimos que el paciente me dice mucho más por sus expresiones que por lo que me dice. Yo leo ojos, leo boca, leo cuerpo. O sea, su lenguaje corporal para el médico es muy importante, sobre todo si el médico es observador. Luego lo examino de inmediato, lo evalúo, le pregunto más cosas. ¿Tiene usted alergia a tales cosas? ¿Toma tales medicamentos? Etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, después de eso, hago el diagnóstico. Y si hace falta, usaré algunos exámenes auxiliares. Por ejemplo, un examen de sangre para ver si ha habido hemólisis, un hemograma podría servir, su glucosa, la urea, la creatinina, incluso en algunos casos un electrocardiograma para poder evaluar mejor al paciente. Entonces, lo mejor es ir lo antes posible a una consulta por emergencia o una urgencia, y hemos dado pautas de comportamiento, como vamos a llamarlo correctamente, primeros auxilios en un lugar donde no tengo ayuda médica y donde creo que mi vida puede estar corriendo peligro. Así es, gracias, doctor. Nos íbamos a despedir, no sin antes, bueno, Alexander Valverde ha hecho una pregunta bastante importante. Dice, ¿estuvo bien que haya usado el extintor en el incidente de ayer en Jesús María o qué otro medio se podría usar para ahuyentar a las abejas? Ya, en verdad, digamos, extintores hay de diversos tipos. Lo que usualmente se usa, usan los apicultores, es humo o usan dióxido de carbono. El dióxido de carbono, que también viene en extintores, da una niebla fría, fría que, entre comillas, paraliza parcialmente las abejas y las distrae, la desorienta. Eh, Fue una emergencia, en verdad. Lo usual hubiera sido, y esto ya se dice, se lanza con un mito. El mito dice, si te van a picar las abejas, quédate quieto, y te quedas quieto y te van a picar toditas, ¿no? Porque están buscando buscar al agresor. Si te ven quieto, te van a picar todas. En el mundo real, si la gente tiene capacidad de escapar, ni bien ve que se acercan, debe correr lo más rápido posible, intentando dar incluso un zigzagueo, pero la distancia de seguridad son más o menos 600 a 800 metros, en que ya las feromonas ya se van a diseminar y la reactividad de las abejas también va a disminuir como para seguirte, ¿no? Hasta donde tú puedas ir. Entonces, alejarte lo antes posible. Si no se puede, ver dónde guarecerte. Por lo tanto, una manta, como creo que se lo ofertaron, era lo correcto. Pero quien va a ayudarlo también se va a exponer al riesgo, también va a ser picado. Es más, incluso en este tipo de agresiones masivas, se meten a la boca y dentro de la boca siguen picando. Pican el paladar, pican incluso la parte de la orofaringe posterior y se hincha tremendamente. Se meten también dentro del cuerpo, se meten bajo los pantalones. Entonces, la manta puede servir si se cobijan bien las dos personas hasta que la densidad de las abejas se diluya o hayan sido ya espantadas, ¿no? El humo sí puede servir, vuelvo a repetir, pero no cualquier humo, básicamente. En las emergencias nuestras de Lima no estamos preparados usualmente para este tipo de emergencias, porque no se piensa que van a ocurrir en nuestro medio. Otra forma de salvarse es el que se le permita a esta persona ingresar a un automóvil con todo cerrado, ¿no? Entonces, si rápidamente ingresa, ya tiene un lugar donde se cobija y donde ya no van a entrar más abejas. Posiblemente entren unas cuantas, pero ya no van a ser cientos, como ocurrió con esta señorita en plena calle. La pregunta es, ¿quién se atreve a ayudarla de esa manera? ¿No? Porque la gente piensa más en su propia seguridad
que en la seguridad del otro y más se dedican a estar filmando, ¿no? Están filmando, filmando, en lugar de estar ayudando o ver una manera de poder calmar este tipo de emergencia. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Y hoy con usted hemos roto un mito, el mito de que cuando ves una abeja hay que quedarse quietecito. Usted nos ha demostrado el día de hoy que lo más armónico es correr para que se vaya el efecto de las feromonas. ¿No es así? Exactamente, ya no la estén correteando tanto tiempo. Bien, doctor, muchísimas gracias. Queremos agradecerle desde nuestra dirección de InfoSalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencias Urgencias, por esta excelente y didáctica ponencia hoy con la tele-IEC. ¿Qué es lo que debemos hacer frente a las picaduras de abejas? Esperamos contar con su apoyo, doctor, para unas próximas ponencias, ¿sí? Hemos estado con el médico infectólogo Máximo Manuel Espinosa Silva, quien pertenece al Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud. Doctor, muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Que tenga un lindo día. Un abrazo. Gracias a todos nuestros participantes. Recuerden que nuestra ponencia está grabada en nuestro canal de YouTube, Tele y EC Infosalud Minsa, y que los invitamos a visitar nuestro canal de WhatsApp. Únanse en Telesalud Minsa Perú, en donde ustedes podrán encontrar todo el cronograma de las diferentes Tele y EC que tenemos desde la Dirección de Infosalud del Ministerio de Salud.